Hola crack, bueno, en este episodio le voy a hablar de este libro, el famosísimo libro que se llama El sutil arte de que te importe un de Mark Manson, un libro que habla de éxito, de mentalidad, de muchísimas cosas que le van a ser de muchísima utilidad. Así que si usted es una persona que quiere salir adelante, que es una persona valiente, esforzada, que quiere de verdad lograr cosas grandes en la vida, este es un gran libro y vamos a sacar algunos aprendizajes. Así que no se despegue, que comenzamos de una vez. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes. Soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa, debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! Y bueno, así como se lo comentaba, ¿verdad? Voy a hablar de lo que es este libro, El sutil arte de que te importe un de el autor Mark Manson. Ese libro tiene más de 3 millones de copias vendidas en el idioma inglés y es un libro tal vez algo polémico, no para todos, tal vez es un libro que tiene todas las cosas, todas las respuestas, pero bueno, en este episodio, al menos yo, voy a hablarle de lo que me gusta y vamos a hablar a profundidad de algunas cositas que habla Mark Manson en este específicamente libro. Bueno, tal vez usted conozca o tenga una referencia a Mark Manson, pero la verdad no voy a asumir que lo conoce. Mark Manson es estadounidense que nació en Austin, en Texas, en Estados Unidos. Es escritor, es podcaster, tiene un podcast y tiene un blog desde más o menos después del año 2007. Actualmente es un autor, una persona que vive en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, especialmente enfocado en autoayuda y desarrollo personal, y también es una persona que, por lo menos para lo que a mí respecta y lo que he visto, lo que he investigado, es una persona que no tiene ese pensar de que solo se logra salir adelante con el pensar positivo, sino que hay que hacer un montón de trabajo a nivel personal. Actualmente está casado con una brasileña que se llama Fernanda Neute desde 2016 y es graduado en negocios internacionales en 2007 en la Universidad de Boston. Entonces eso es un trasfondo para que usted diga quién es este personaje que escribió este libro. Otros libros que también tiene Mark Manson para poder, por supuesto, visualizarlos por ahí. El primero que se llama Models, Attract Women Through Honesty en 2011. El título vendría siendo en español algo como Modelos, atrae a las mujeres a través de la honestidad. Este es el segundo libro que fue publicado en 2016, ¿verdad? El sutil arte que te importa un en inglés, que sería The Subtle Art of Not Giving Up. Después está el siguiente libro, que sería un libro celeste que se llama Todo está o Everything's en 2019, que fue publicado, y tiene un libro también en el que colaboró, que fue coescritor con el famosísimo Will Smith, que se llama Will, en el año 2021. Cosas que la verdad son bien importantes comentarlas. ¿Por qué decidí que este libro tenía que traerlo al podcast? Tenía que hablar de esto, que es una pregunta válida y también el justificante de por qué este episodio, ¿no? Primero que nada, yo creo que decía Jim Rohn que usted tiene que ser un estudiante de la vida. Tiene que leer cuanto libro pueda y sobre todo si es carnita para lo que es su vida, para aprender, para mejorar como persona, para cambiar esa mentalidad a veces de víctima. Hay que realmente invertirle a su cerebro, a su mente, para que pueda después, por supuesto, tener oportunidades de sacarle a su mente, de pensar de una manera diferente. Como el cliché en el desarrollo personal y en lo que es en la autoayuda y todo eso, creen que simplemente es pensar positivo y realmente no. Hay que tener la oportunidad de tener ideas, de afrontar sus propias cosas, de ser valiente y asumir ciertas responsabilidades. Entonces, parte de las mismas cosas que van incluidas como en ese libro. Y también he escuchado en mucho momento, a veces amigos, a veces personas decir, es que yo no puedo tomar consejos de una persona que es humana y que tiene errores igual que yo, como inclusive lo he escuchado hasta para un sacerdote, pero en fin, X. Para mí llega un momento en donde eso es simplemente un ego muy grande, simplemente el hecho de decir, yo al menos me han criado de esa manera, que ver a las personas desde el conserje hasta el director ejecutivo de una empresa y aprender de ellos, llevarme bien con todos. Puedo aprender de todas las personas en el mundo. Yo creo que eso es parte de lo que a veces a las personas no les gusta. En muchas cosas también los hombres no son mucho de tomar un libro de desarrollo personal y leérselo y realmente ser autocríticos y realmente invertir en su cabeza, en sus habilidades, en muchas cosas. Entonces eso es algo complicado de hacer, pero que por lo menos para mí, al menos si no se van a leer ese libro, que uno tenga la oportunidad de, por supuesto, dejarle un par de ideas que siempre digo, si usted no invierte en usted mismo y en su cabeza y en su mente, no va a tener muy buenos resultados y no va a ir muy largo. También el mismísimo hecho de que hace unos años
ya había leído el libro de David Hooper que se llama Big Podcast, y en ese libro, ese autor estadounidense también, que es podcaster, él dice, usted todo lo que en algún momento ingrese en su cabeza es algo que va a hacer mucha diferencia. No es lo mismo una persona que solamente lee el mismo contenido o una persona que se lee un libro de algo diferente, que escucha un episodio de algún podcast de algo distinto, que también sabe de política, sabe de fútbol, tiene una variedad de temas en la que puede también tener validez. Y creo que eso es muy importante. A la hora de emitir un comentario, usted tener un criterio, al leer diferentes cosas, usted tiene la oportunidad de tener su propiedad, de verdad tener la forma de analizar ideas de diferentes contextos. Y eso creo que hace las cosas muchísimo más valiosas. Por ahí decía, ¿verdad? Que a mayor ingreso, mejor información de salida. The better the input, the better the output. Entonces, al usted tener un podcast, ser una persona que expresa las cosas de una manera diferente, que tiene diferentes puntos de vista, que ingresa, que lee, que se ve un documental, que hace muchísimas cosas, eso hace sin duda muchísima diferencia. Y como digo, en la vida de una persona con metas, con propósito, no realmente todo es importante, lo cual es parte de lo que vamos a ir anclando ya a este episodio. Y este libro justamente habla del éxito, de muchas cosas que están implícitas por ahí en la mentalidad de las personas. Entonces, obviamente voy a hablar un poquito más en cuanto a este libro, recordarle por ahí, ¿verdad? Que este libro explica cuál es el problema en realidad, y en realidad es no tener problemas, es que todo es importante para las personas. En el mundo en que vivimos, todo es digital, todo es algo que cada mínimo detalle importa. Pero a veces el detalle es que el éxito no es solamente esa ausencia de sufrimiento que a veces también se le da, ¿verdad? Que la vida va a ser perfecta cuando sea exitoso, y no. Realmente ese concepto no es lo que aplica y que escribe Mark Manson en este libro, sino que, como decía en algún punto, incluso con la analogía de Sísifo en algún episodio previo, hay que darle un significado a ese sufrimiento, lo que vivimos todos los días. Entonces, por lo menos para mí es sumamente importante ir teniendo esa mentalidad, porque muchas cosas en el trabajo, la persona exitosa se trabaja mentalmente, piensa de una manera distinta, no es una persona víctima. Y también ese concepto hace que usted tenga que enfocarse en lo que realmente es importante en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Saber realmente lo que puedo hacer, en lo que puedo destacar, y que obviamente eso va a requerir disciplina, responsabilidad, va a requerir obviamente muchos rechazos y por supuesto pasar por muchísima incomodidad. Entonces este libro le va a ayudar a dejar de compararse, le va a ayudar a dejar de victimizarse. Este libro le va a ayudar a tomar control de su vida y sus circunstancias, y también de sus decisiones. Por supuesto, también le va a ayudar a enfocarse en lo que realmente es importante, y lo que no, saber soltarlo. En grandes rasgos, este libro me gustó mucho porque es eso, es saber que en muchas cosas somos bastante promedio, no hay nadie perfecto. Siempre va a haber personas mejores que usted y que yo, que en todo. Pero siempre lo importante es saber que, ¿verdad? Hay que tener esas 10,000 horas para poder tener la experiencia, la expertise, desarrollar habilidades, ser alguien que es bueno en las cosas que hace. Pero para algunas personas va a ser un montón, para otras personas tal vez es algo muy poco. Entonces, no hay que sentirse como mal, como vivir acomplejado con esas cosas. Y también, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas en cuanto a la mentalidad de víctima, hay muchas cosas que a veces también en ese momento con el victimismo chic, le dice por ahí Mark Manson, en ese concepto de muchas cosas que realmente a veces la gente quiere como todo fácil, ¿verdad? El low hanging fruit, dicen los estadounidenses. Entonces me parece que siempre lo mismo, hay que esforzarse, hay que ganarse sus cosas, hay que saber también que, como decimos, si usted le presta atención a cada mínimo detalle, a la vida, todo es importante, todo realmente es insignificante a final de cuentas, porque lo que tiene que hacer usted en su vida es enfocarse en cosas que realmente para usted sean importantes. No lo de todo el mundo, no la opinión de los demás, sino específicamente, si lo ponemos hablando de opiniones, hablar de la opinión de las personas que realmente a mí me importan. En este caso vamos a usar una analogía muy sencilla. Si estamos hablando de opiniones, quiero hacer un proyecto como este podcast. Bueno, ¿de quién tengo que tener yo los criterios? De personas que hayan tenido sus mismos resultados, por supuesto. Personas que ya van más adelante de mí en el camino. Personas que, por supuesto, están a mi lado, que impactan directamente, por supuesto, a alguien, ¿verdad? Que forme parte del proyecto de una u otra manera. Alguna persona que yo entreviste, alguna persona que me interese, que participe, por supuesto, en este podcast, alguien que por supuesto sea comunicador de una u otra manera, sea importante, y por supuesto mi familia. O sea, más allá de eso, a veces la gente opinará esto, lo otro, pero son personas que son radicalmente importantes para mí. ¿Todos tienen derecho a su opinión? Sí. Todos tienen su opinión, pero no todos tienen la misma importancia. Y eso es lo que hay que también en muchas cosas saber entender. Cosas como esas que son muy sutiles, muy del contexto, son muy interesantes. Entonces, obviamente, hablando un poquito más en cuanto ya el tema que está hablando Mark Manson aquí, él comenta que nosotros en la vida tradicional, en la vida normal, vivimos siendo personas que somos sobreestimulados, que nos pasamos comparando, dándole importancia a todo lo que realmente a veces no es tan importante, cosas que nos hacen sentir ansiosos, nos hacen sentir frustrados y a veces muchos sentirnos muy vacíos por tener esa
idea de compararse con los demás. No soy suficientemente bueno, no soy suficientemente calificado, no soy suficientemente esto o lo otro. Y él en su idea, porque por supuesto la idea no es solo quejarse, sino poner algo de valor, tener la oportunidad de poner de su parte, lo que él propone en su alternativa es elegir qué vale la pena darle la atención, ¿verdad? Ese tiempo, ese esfuerzo, cuando tenemos realmente esto bien valorado, no se lo damos y lo desperdiciamos, ¿verdad? Cuando tenemos esa atención, ese tiempo, ese esfuerzo dedicado a las cosas correctas, nos vamos a enfocar. Dicen por ahí que verdaderamente las personas que son exitosas no son buenas en todo, ¿verdad? Pero sí saben decir muchos no. ¿Por qué? Porque cuando usted el no lo aprende a decir, aprende a valorar, el sí vale más. Pero cuando usted le dice sí a todo, realmente nada es importante. Nada es igual de valioso. Su tiempo no es igual de valioso cuando está enfocado solamente en un proyecto, en una cosa, que cuando anda en muchas cosas. Dicen por ahí que no es lo mismo ser una persona que está involucrado que una persona que está comprometida, ¿verdad? Cuando estoy involucrado, ando de aquí para allá, pero una persona que está comprometida está metido, una parte de sí está en eso. Y eso es de las cosas más bonitas que también por ahí en estas ideas que nos da Mark por ahí es bien importante poder sacarlo a comentar. ¿Para quién va dirigido este libro? Bueno, idealmente yo diría que se lo recomendaría muchísimo a personas jóvenes, personas que tal vez tarde o temprano nos hemos sentido perdidos. Es una muy buena lectura, la verdad. Personas que quieren, por supuesto, algo más que solo esa motivación fresita, lo light, que es solamente piense positivo y hay cosas. No, realmente a veces hay que lidiar con cosas de uno, hay que arrollarse las mangas, trabajar en uno mismo. Entonces es sumamente importante para mí esa idea, ¿verdad? De poder ir más allá de esa motivación tan superficial que se da en ocasiones. También es ideal para esa persona que pasa mucho en redes sociales. Yo creo que todos pasamos ahorita en este contexto mucho en redes sociales y por supuesto para esa persona que quiere madurar, que quiere crecer mentalmente, ¿verdad? Afrontar sus cosas y tomar el control de su vida para tener muchísimo mayor éxito a nivel de todas sus áreas, ¿verdad? Hablábamos de las 7 áreas en algún momento del ser humano. Entonces ahí está algo bien importante. Quiero hablar de 3 ideas también que voy a dejarle que se queden por aquí, aparte del contexto y lo que he hablado de Mark Manson ya, para que sea también algo muy, muy importante. 3 ideas, 3 conceptos que me gustaron muchísimo y por supuesto, como se sabe que a mí me gusta muchísimo leer, voy a sacar algunos extractos de lo que es este libro. Bueno, la primera idea es que no todo merece mi energía. Como le hablaba en algún punto, cuando usted está en todo lado, su tiempo, su energía, su presencia no vale. Pero cuando se están cosas puntuales y realmente le dicen, lo invito a un evento y usted dice, ese sí. Ah, Andrés dijo que sí. Ah, esta persona si quiere venir. Tiene el tiempo complicado, a veces, ¿verdad? Muy limitado y viene. Ahí es donde usted gana, ¿verdad? Muchísimo valor y es alguien que es valioso, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Si todo me importa, en realidad nada es importante. Porque, como decimos, cuando se aprende a decir los no, el sí realmente es muchísimo más valioso. Al aprender a decir esto no es importante, ya me devuelve el foco a lo que yo considero que sí es importante y también me va a dar muchísima paz mental. Como digo, voy a sacar un extracto de este libro que me gusta muchísimo para que no se lo digan que es algo como superficial, ¿no? Que realmente uno llega a darle a las personas una habladilla. No, vamos a sacar un poquito del libro también para que usted vea de lo que estamos hablando. Página 17, en el libro El sutil arte de que te importe un capítulo se llama No lo intentes y aquí dice Mark Manson, abro comillas, no existe eso de que todo te importa algo debe importarte. Es parte de nuestra naturaleza el que algo nos mueva y, por lo tanto, nos importe. La pregunta entonces es, ¿qué debería importarme? ¿Qué decidimos que nos importe? ¿Y cómo puede valernos un lo que últimamente no importa? Cierro comillas. Que es nuevamente el hecho de filtrar, de tener ese tipo de ideas, ¿verdad? Bien claras de que no todo es importante, no todo es válido, no todo tenemos por qué andarle perdiendo el tiempo. Y por supuesto, otra idea que me gustó muchísimo que quería sacar en cuanto a esto viene en la página 21 del mismo capítulo. Y dice, abro comillas, conforme nos hacemos mayores, con el beneficio de la experiencia y habiendo visto tanto tiempo pasar, empezamos a darnos cuenta de que la mayoría de esas cosas tienen un impacto mínimo y pasajero en nuestras vidas. Aquellos cuya opinión nos importaba tanto ya no están presentes en nuestra vida y los rechazos que resultaron dolorosos en su momento en realidad fueron lo mejor que nos sucedió. Comprendemos la poca atención que la gente le da a los detalles superficiales sobre nosotros e incluso nosotros mismos decidimos no obsesionarnos demasiado con ellos. Cierro comillas.
Nuevamente, a veces hay detalles que no son tan puntuales, que dejamos pasar en la vida real, pero a veces, ¿verdad? Las personas en su mente, es que tengo que estar perfecto, demasiado pulido. Yo creo que eso es una de las cosas también que son complicadas y va mucho contexto. Cuando usted va teniendo una experiencia de vida, se va dando cuenta, va pasando el tiempo y usted dice, realmente el trabajo está bien, el título no valía tanto, no es que no es importante, no es que yo no quisiera crecer, no es que no fuera parte de un desarrollo profesional, pero la gente se va a acordar más de mí por el trato, por cómo era que yo hacía las cosas, de lo que aprendieron, de la experiencia, de lo que uno generaba, ¿no? A la hora de estar en ese ambiente. Cosas como esas realmente son importantes. A veces hay personas en su vida que uno decía, son súper importantes, qué miedo estar sin esa persona, qué miedo perder ese trabajo, qué miedo perder ese amigo, pero al final de cuentas las cosas pasaron y no eran tan importantes. No eran personas que iban a marcar su vida de una manera tan importante como uno lo creía. Siguiente concepto que me gustó muchísimo también, que dice que el dolor no es el enemigo. El fracasar, fallar, sentirse incómodo y equivocarse no significa que usted falle como persona. Significa que hay un gran avance como persona y sobre todo que hay un cambio. Usted tiene que cambiar, no puede ser la misma persona toda una vida. Tiene que desarrollarse y lograr cosas, tener la oportunidad de hacer ajustes en lo que algo sale mal. Entonces es algo muy, muy bonito y muy humano, muy de hecho de ir aprendiendo. Yo creo que eso del desarrollo personal se trata de eso, de que usted tenga la oportunidad de hacer las cosas que le gustan y que vaya ajustando las cosas. Como siempre, vienen un par de extractos del libro que siempre me gusta añadir por acá. Entonces, la página 50 dice Mark Manson, abro comillas, ese sentirse con derecho a todo envuelve a las personas en una burbuja narcisista. Distorsionan todo para reforzarse a sí mismas. La gente que se cree con derecho a todo ve cada situación en su vida, ya sea como una afirmación de o una amenaza para su propia grandeza. Si algo bueno les ocurre, es por alguna hazaña maravillosa que consiguieron, y si algo malo les sucede, es porque alguien más está celoso e intenta derribarlos. Cierro comillas. O sea, a veces uno dice, de verdad la vida no gira en torno a mí. Yo no soy la persona única que existe en el mundo y tampoco gira en cuanto a usted. Si usted se equivoca, como todo ser humano se equivoca y tiene que asumir su responsabilidad y decir, bueno, esto fui yo que intenté hacer esas cosas y no funcionó. Intenté algo y tuve un resultado. Hice una acción y tuve un resultado. Eso es todo. No todo es automáticamente que yo soy el mejor de todo o tengo las respuestas a todo. Y esa gente que a veces dice, es que me quieren ver mal, no específicamente quiere decir que las cosas sucedan porque usted, ¿verdad?, no tiene la oportunidad de hacerlo o porque lo quieren ver mal. A veces simplemente es decir, yo también como ser humano me equivoco, yo también tengo que aprender que me junté con personas que no tenía que juntarme, que hice cosas que no tenía que hacer, que tenía, ¿verdad?, ideas que tal vez no eran correctas. Eso es parte de todo, aprender, cambiar, ajustar y no creer, ¿verdad?, que me lo merezco todo. Como decía en algún momento mi madre en su episodio, ¿verdad?, las cosas no caen del cielo, usted tiene que ir a ganárselas, tiene que pagar, como decimos en alguna otra manera, su derecho de piso. Entonces no hay que ser tan ingenuo y tan tonto a veces de decir que la vida gira en cuanto a usted. El mundo no gira porque usted piense esto o lo otro y usted no siempre tiene razón. Entonces de mucha otra manera eso es como muy ególatra, personas que realmente que no entienden eso. Hay personas mejores y peores que uno en todo. Y bueno, el otro extracto que quería sacar, por supuesto, de este libro, voy a la página 63 y dice, abro comillas, todos somos, en la mayoría de casos, gente bastante promedio y son los extremos los que acaparan toda la atención. Cierro comillas. Nuevamente, a veces me acuerdo de haber llevado estadística en la universidad y víamos lo que era la gráfica de campana. Siempre eran los que eran en un borde, en la parte izquierda, los early adapters, los que realmente eran como más extremo, ¿verdad? Al iniciar, adaptarse a algo muy rápido, tomar algo muy rápido. Estaba la mayoría de la población que iba como adaptándose de una manera más promedio, y en la parte final de la campana siempre estaban los que se adaptaban al puro final, los que no les quedaba otra manera que seguir con la misma situación o que al final pensaban de la forma contraria y tuvieron que adaptarse, o los que de una idea unos son para la derecha, otros son para la izquierda, como usted quiera verlo de una otra manera. Y siempre me acuerdo de esas cosas de estadística porque es ese gráfico de campana y es exactamente eso. O sea, todos somos bastante promedio. Realmente el grosso de la población, siempre cuando uno ve cualquier cosa en estadística, usted realmente no es tan bueno en muchas cosas. Si usted es bueno jugando al fútbol o al baloncesto, lo que quiera, no va a ser tal vez tan bueno en matemáticas, y está bien. Si usted es bueno en la parte de comunicación, tal vez no es tan bueno en la parte deportiva, y está bien. El problema es que la gente quiere evitar eso de ser promedio, evitar eso de que hay personas mejores que uno en eso. Como hay personas mejores que mí en este asunto del podcasting, hay personas que son muchísimo peores, hay personas que son muchísimo mejores dando una idea que yo, hay personas que tal vez no se la juegan tanto hablando. Eso siempre va a darse. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, ser promedio. O sea, hoy nos comparamos tantísimo con redes sociales, con que el otro logró esto, que es muy bueno en esto. Entonces ya usted tal vez cree que sus habilidades no son tan importantes, y realmente a veces no se trata de esa parte.
Bueno, entonces la siguiente idea que me gustó muchísimo es que usted siempre elige, no es una víctima. Cuando también decimos eso de darle una oportunidad al no, cuando usted está conociendo personas para una pareja o para un negocio, está buscando algún socio, lo que sea, llega un momento en donde va a tener que entender que usted es el que elige y a veces esas elecciones tienen consecuencias. Algunos son beneficios, son buenos resultados, algunas veces no tanto. Entonces, aunque usted a veces quiera decir, bueno, voy a pasar un tiempo en el que no salgo con nadie o voy a hacer esa empresa yo solo, o voy a empezar a leer esas cosas, pero todavía no he tomado la decisión real de ver algunas cosas, ahí es donde usted ya está tomando conscientemente una decisión. Ya usted ahí ya está eligiendo. A veces el mismo hecho de decir, bueno, tengo que salir de una relación porque esto realmente no me ayuda. O tengo que salir de un trabajo porque no me siento bien aquí. O tengo que cambiar de carro porque este ya está dañado y me está dando muchos problemas. O lo que usted quiera ponerle, el mismo hecho de todavía postergar esa decisión o no estar ahí, ya es una decisión. Y la persona que se queda tiene que asumir también esa responsabilidad de decir, yo me estoy quedando ahí, yo tomé la decisión todavía de no tomar una decisión. Entonces a veces esas cosas también es importante y usted con el paso de la vida va a ir cambiando. Entonces es súper importante que eso lo tenga bien claro. También el hecho de no decidir es como decía una decisión y a veces en algunos escenarios es la peor decisión. Yo a veces le digo a la gente, vea, inténtelo, haga las cosas. Si algo sale bien, pues tiene un resultado y dice, bueno, me gustó o no me gustó. Pero no hay nada peor que quedarse con el que hubiera pasado, sí. ¿Qué hubiera pasado si hago esto, si hago lo otro? Son puras variantes mentales. Y a veces esa indecisión, esas cosas que a usted le quedan en la cabeza, esos pensamientos, le hacen más daño que si hubiera actuado. Tal vez llego, actúo, me gustó esto, sí. Me gustó esto, no. ¿Lo continúo? Sí, lo continúo, ¿no? Cosas como esas son muchísimo más como sensatas, pero es parte de las cosas, ¿verdad? Quiero sacar un poquito también en consideración ahora un extracto que me gustó muchísimo. Él hablaba, Mark Manson, en lo que es el libro también, que le gusta el póker, que una etapa de su vida fue, porque obviamente nadie es perfecto, y quería andar, según él, teniendo una vida muchísimo más sencilla, según él teniendo una vida en donde las cosas, ¿verdad?, podía como lograrlas sin tanto trabajo, porque había sido con la parte de negocios y todo eso. Entonces me gustó muchísimo la analogía que usó con las cartas y así también uno puede ser consciente y visualizarlo como una manera más sencilla. Y dice Mark Manson en este libro, en el capítulo que dice siempre decides algo, en la página 119, abro comillas, a todos nos reparten cartas. A algunos nos tocan mejores cartas que a otros, y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que tenemos y sentir que nos tocó una pésima partida, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir. La gente que de manera consistente toma las mejores decisiones en las situaciones que se le presentan son aquellas que por lo general salen avante en el póker igual que en la vida, y no necesariamente la gente con las mejores cartas. Cierro comillas. A veces me gusta comentar eso en el mismo podcast, ¿verdad? De gente que tiene sus situaciones difíciles, que no la ha tenido nada fácil, pero que no son víctimas. Hablaba en algún punto también de las 52 excusas que estaban en el libro de Piensa y hágase rico. Las excusas que la gente pone para decir, ay, es que realmente no me ha ido bien en la vida. Es que como yo tuve cierta situación, el gobierno tiene que pagarme las cosas. Es que porque no me ha ido bien en las relaciones, todos los hombres son pues malos o todas las mujeres realmente son interesadas. No, a veces hay que asumir muchas cosas de esas y tener la oportunidad de asumir su parte y decir, bueno, hey, yo he tomado la decisión de meterme en ciertos lugares. Yo he tomado la decisión de rodearme de ciertas personas. Entonces, también muy parecido a las cosas que habla en estos capítulos, sí toca un poquito más en cuanto a relaciones de pareja y eso. Entonces me hizo muchísima gracia y quiero sobre todo también tocar esta que me gustó muchísimo apenas la leí, que es en el mismo libro, en el capítulo donde siempre decías algo también, en la página 124, y dice lo siguiente, abro comillas, muchas relaciones en tu vida se construyeron alrededor de los valores que has mantenido, así que en el momento en que cambies, cuando decidas que estudiar es más importante que irte de fiesta o que casarte y formar una familia es más importante que el sexo desenfrenado o que hacer lo que te gusta es más importante que el dinero, el cambio de tendencia se reflejará en todas tus relaciones y muchas explotarán en tu cara. Eso también es normal en como cierro comillas. Y ahí es donde yo le digo, ¿verdad? ¿Me entiende? Usted va a ir cambiando, va a ir desarrollándose. Y cuando usted va cambiando, como decimos, esos valores, esas cosas que son importantes, en lo que usted se enfoca, en lugar de que todo es importante, decide enfocarse en su universidad, decide enfocarse en su familia, decide enfocarse en su salud, en hacer deporte, en leer más libros, en rodearse de gente un poquito más sana, en ya tal vez no asistir a tanto a bares o a conciertos o lo que usted quiera ponerle. Cuando usted empieza a darle más enfoque, más importancia a unas cosas que a otras,
otras y va cambiando porque somos de desarrollarnos. Dicen por ahí, ¿verdad? Que en realidad Tony Robbins comentaba que el sentirse estancado es porque usted no progresa, porque usted no sale de su zona de confort y siente que logra cosas. Entonces, cuando usted no va cambiando en la vida, no va logrando cosas importantes y se siente como que todos somos iguales y realmente vamos a ser siempre amigos. Pero en realidad, cuando alguien se empieza a enfocar y empieza a ser una persona que sale adelante, que empieza a tener resultados, que empieza a hacer cosas, ya usted no piensa las mismas cosas. Por eso yo siempre soy muy de pensar y ver las cosas en donde la gente a veces es muy víctima en muchas circunstancias y decir, es que usted tiene plata, es que usted la vida le ha ido más fácil, es que usted tiene familia que es un poquito más completa y más estable. O sea, esas son las cartas que en algún momento que a mí se me dieron, pero eso no quiere decir que uno no cometa sus errores, que no tenga que ir aprendiendo, que no tenga que ir obviamente tomando sus propias decisiones en la vida. Y en algún momento las versiones de uno que conocieron las otras personas eran lo que en ese momento reflejaban, pero hoy cambiando muchas cosas, pensando, leyendo, hace mucha diferencia, por supuesto, lo que uno ingresa, la forma de pensar, el a dónde se va, el de quién se rodea. Entonces son cosas que me han gustado muchísimo, que espero que le añadan valor. De verdad les sugiero muchísimo este libro, léaselo, búsquelo, se lo recomiendo, de verdad, buenísimo, porque esas son como las cosas que a mí me llamaron la atención. Por supuesto hay muchísima más carnita que puede encontrar en este episodio, ¿verdad? Si puede como volverlo a escuchar. Y por supuesto, si lee el libro, va a encontrar todavía muchísimas más cosas, que hay bastantes ideas que me gustó muchísimo. Como siempre, uno lee un libro y le queda como el 13% apenas del conocimiento. Entonces uno lee varias veces, tal vez resalte algo diferente. Entonces léaselo, ¿verdad? Súper recomendado. Como todo en la vida, creo que de nada sirve leer para no aplicarlo. Y esa es la parte final, la parte que quiero aplicar aquí antes de cerrar este episodio. Paso a aplicar, digámoslo así, ¿verdad? Y yo lo que le diría es, hablamos en algún momento de los 7 pilares. Usted en la vida ahora, después de saber que no todo es importante, la idea es que lo pueda aplicar y entienda que cada sí es importante y cada no también pues tiene su valor cuando usted no da un sí tan fácil. Entonces, para que a partir de esta semana pueda hacerlo, enfóquese en esas 7 áreas de la vida, la parte financiera, la parte emocional, la parte mental, la parte económica, la que usted quiera. Y ahí está el episodio previo. Yo le voy a decir de esos 7 pilares, seleccione 3 que le gusten, 3 en los que se va a enfocar y empiece a trabajar en eso. Se lo voy a poner como lo he manejado yo últimamente, ya que venía aplicándolo. Estoy enfocándome mucho en el deporte, en el pilar físico, en el cuidar mi salud, en el ir al gimnasio, asegurarme de que no soy un gran deportista, pero lo puedo ir haciendo. También está el pilar económico, ¿verdad? Mi trabajo, en ser responsable, hacer las cosas que tengo que hacer, asegurarme de hacer las cosas bien. Tal vez no es destacar en todas las cosas, pero hacer las cosas bien, como se tiene que hacer, tranquilo, disfrutar de mi tiempo de trabajo. Cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Y por supuesto, la parte mental, el pilar mental, tener mis amistades, cuidar lo que son las redes sociales, lo que ingresa, ¿verdad? A mi mente, qué estoy leyendo, qué es lo que realmente estoy dejando en promedio en todos los días, que ideas llegan a mi mente. Porque todo eso, hay un montón de cosas que a veces ahí hay mucha cosa que entra, que a veces no suma tanto. Entonces, ¿dónde puede conseguir usted este libro? En Amazon a nivel mundial. Creo que igual voy a dejar el enlace en la descripción de las plataformas de podcast para que pueda buscarlo. Ahí está en papel, está en el formato ebook, ¿verdad? Por si le gusta más la lectura digital en el Kindle, ahí puede leer también, o en el celular, con el texto que se puede cambiar de fuente y el tamaño, y también audiolibro. Si tal vez quiere leerlo y escuchar la voz del autor, creo que está muy bien. Si se la juega con el inglés, igual. Y también en la librería internacional o donde vendan libros. Yo creo que usted va y busca y ve esta portada naranja, la va a reconocer en cualquier lado. Si le gustó este episodio hablando de este libro de Mark Manson, El sutil arte que te importa un déjeme un comentario al final de este video, ¿verdad? De decirme qué le gustó. ¿Ha leído este libro? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le gusta la idea de involucrar libros, de sacar lecciones así como más puntuales? Déjeme en los comentarios y no se le olvide suscribirse. No importa si está en YouTube y quiere conseguir contenido en video o si está en Spotify y Apple Podcast escuchando solo en audio. Suscríbase. Hagamos que este contenido de una u otra manera llegue a las personas correctas, que realmente crezca el proyecto para poder brindar, ¿verdad?, mejores cosas, traer a mejores personas. Y por supuesto, si tiene algún comentario, no duden en dejarlo, en escribirlo ahí. Váyase a YouTube y déjeme el comentario en la descripción del video para poder asegurarme que quede, por supuesto, bien documentado, que hay opiniones, que si quiere algún libro puntual que se empiece a leer, que se comente, háganmelo saber. De verdad es sumamente importante. No se olvide suscribirse, ¿verdad? Ese canal en YouTube, pueden darle un poquito más de amor. Usted que realmente a veces tiene algún amigo, alguna amiga que le puede funcionar el contenido, sugiérale este libro, léaselo usted. Y bueno, de mi parte sería eso por este episodio. Nos escuchamos próximamente en un episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio.
Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida.